Al otro lado, con quienes están evidentemente en contra de cualquier tipo de aborto, y Karina está con ellos. Adelante con la respuesta. Así es, vamos a escuchar exactamente la posición de la Iglesia frente a este tema. Bueno, en principio, la consideración de que un derecho subjetivo pase a ser, digamos, tener el peso de una ley es complicada. Estamos hablando del derecho de una mujer, ciertamente, sobre la vida de un ser independiente, autónomo, que tiene una realización que ya es y que va a crecer independientemente de la mamá decida o no. Ahora, ¿cómo se realiza esa vida? ¿Cómo puedo decir yo sobre la vida de otra persona? El punto inicial, por tanto, está en que si es humano o no es, si es ser humano, si ya está en la concepción dotado de todas las características propias de un ser humano, entonces ¿cómo puedo decir sobre él? Ahora, las condiciones de vida con las que va creciendo, en base a las cuales se va desarrollando, pues es un tema que nos acoge a todos, nos abarca, en el cual estamos metidos todos en todo momento de nuestra vida. ¿Quién puede definir la calidad de vida? ¿O solo lo somático define la calidad de vida? Giancarlo, una pregunta. ¿Ustedes están a favor o en contra de los anticonceptivos? Me estás dando una... Estamos entrando en otro terreno. Sí, dime sí o no. No te pregunté una cosa de central nuclear, ¿no? Es una pregunta. En principio... la anticoncepción se da de manera natural o artificial. ¿Sí? Si vamos a un tema, digamos, de moral cristiana, en el caso mío particular, obviamente hay anticoncepción natural, en la cual estamos de acuerdo. En todo caso, estamos de acuerdo con una formación de la sexualidad. Es el método del ritmo. En la cual la formación va dirigida a elevar la calidad de vida de las personas. Es el método del ritmo. Hay varios métodos. A ver, cuéntame. El método de ritmo, método de temperatura, se pueden combinar incluso muchos métodos, Gauss, etcétera, etcétera. Ningún anticonceptivo artificial, digamos, está permitido, ni siquiera frente a la situación de desgracias familiares que tenemos permanentemente en el Perú. Te lo pongo de esta manera, no es así de cerrada la cosa. ¿Cómo ¿sí? No es cerrado? Sí, parece cerrado, ¿no? Parece, mira, si es que una persona no tiene la capacidad de dominar su sexualidad, ¿sí? De tal manera que va a atentar contra la integridad de otra persona, incluso en el matrimonio. ¿Sí? En el matrimonio puede llegar un esposo totalmente violento, alcoholizado, a pretender... Sí, pero esos son casos extremos. ¿Estás en contra del uso del condón ahora que tenemos toda esta epidemia del SIDA? El uso, te repito, ¿sí? Estamos hablando de casos personales, concretos. No, contéstame nomás. Estamos hablando del tema sexual, ¿por qué no me puedes contestar? Estamos hablando de temas humanos, ¿sí? Contestar solamente de frente, digamos, sin tener en cuenta las particularidades, porque, por ejemplo, incluso en el caso del aborto que estamos hablando de casos particulares. Pero contéstame el condón, nada más te he preguntado eso. Con esta epidemia SIDA, ¿tú estás en contra del condón, sí o no? Si la persona tiene que defenderse porque alguien va a agredirla, entonces es lícito defenderse en caso de injusto agresor, ¿sí? Eso implica que si va a ser violada y puede ponerle un condón, ojo, eso no puede ser juzgado moralmente de la misma manera en que cuando hay un mutuo consentimiento, decir voy a usar el preservativo. Ahora, este es en realidad el tema de fondo, más allá de la realidad, porque aquí estamos hablando del tema de planificación familiar y los instrumentos y las formas que tenemos. Y vamos a la gente al otro lado, porque solamente para saber su posición sobre este tema, porque aquí nosotros enfrentamos una realidad. La verdad es que en el Perú hay miles y miles de abortos todos los días. Y más allá de eso tenemos y enfrentamos una circunstancia de que hay muchísimas familias unipersonales que solamente tienen como cabeza a la mujer y que tiene que llevar toda la responsabilidad. ¿Cómo hacer para ayudarla? Quiero escuchar al otro lado, María Eugenia. Así es, nosotros vamos a seguir un poco en respuesta a lo que se ha dicho sobre los métodos anticonceptivos. Aquí las mujeres de CLADE nos van a contar un poco cuál es la posición que tienen ellas respecto del uso de estos métodos. Sí, nosotros creemos que el Estado tiene que dar una respuesta efectiva a esta demanda de las mujeres y es importante que haya educación sexual para la información, para decidir, que haya anticoncepción para no abortar y aborto legal para no morir. Específicamente, sobre todo las mujeres no tienen acceso ni a la información, ni a la educación sexual, ni a la anticoncepción. Por lo tanto, se exponen, como ya lo han dicho, y en nuestro país hay más de 1000 abortos clandestinos diarios que ponen en peligro la vida de la mujer. Patricia, estamos hablando de vida digna. Patricia, sí. Perdón, ¿y tú crees factible que se le pueda decir al violador que se ponga un condón para... como hemos escuchado? Son situaciones extremas. Una situación de violación es una situación tan terrible que consideramos...
digamos, ojalá que ninguna mujer pase por esto, pero es una realidad. Hay violaciones diarias, tenemos casi 8 violaciones diarias, que es una situación terrible que puede traer como consecuencia un embarazo no deseado, en el que la mujer, el cuerpo de la mujer es usado, es cosificado, vuelto una cosa, y ahí no se respetan los derechos de la mujer, y es injusto, no es ético exigirle a una mujer que continúe, que prolongue su agonía con una gestación que va no solamente a el nacimiento de esta criatura, va a recordarle el dolor y la tragedia y lo va a tratar mal y se va a exponer a una calidad de vida terrible, sino que además va a afectar su propia salud, muchas veces física, pero además emocional. La salud es un concepto integral. La vida, no solamente es la vida, la sobrevivencia, la vida biológica, es la vida digna. A esa Ahora, vida... en ese sentido, voy a insistir, Patricia, aquí con el congresista, aquí estaríamos hablando también, y vuelvo a repetir, de dos vidas en distinta categoría, la vida de la madre y la vida del concebido. Es decir, ¿por qué hacer esta diferenciación? Ambos tienen derecho, y en ese sentido, digamos, el concepto no solamente religioso, sino del principio de vida, ¿no? Claro. Porque hay una diferenciación fáctica, real, en los hechos. Es decir, el concebido, que es un óvulo fecundado, no es igual a una persona nacida, independiente, O sea, el realizada. concebido no tiene derechos. Tiene derechos. Entonces, en esta ponderación de ambos derechos, la legislación, empezando por la Constitución del Perú, prioriza, jerarquiza una vida frente a la otra. Por eso el artículo 2 de la Constitución dice, la persona tiene derecho a tales cosas, y enseguida dice, el concebido tiene derecho a tales otras. Es decir, hace una diferenciación entre persona y concebido en la Constitución. La legislación en el Perú lo ha establecido claramente. Por ejemplo, una cosa es el homicidio de una persona nacida, y otra cosa es el aborto. Las penas son diferentes, son mucho más graves en una, mucho menos en las otras. En el Perú ya existe el aborto terapéutico, por ejemplo, ¿no? Es decir, que hace una diferenciación, una ponderación de ambas vidas. Entonces, la ponderación de ambas vidas hace que esta vida realizada... O sea, que prevalece tenga una la vida de la madre sobre el... Así es, prevalece. concebido. Ahora, lo que dijo hace un momento una de las personas en el sentido de que no estamos a favor del aborto, y yo lo rectifico totalmente, no estamos a favor del aborto, sino en estas circunstancias excepcionales, en estos límites planteados. Claro, ¿Cuáles son los límites? Los críticos dicen, es que si le abrimos, yo le hablo, porque yo tengo una posición, si le abrimos la puerta al eugenésico y al de la violación, el próximo paso ya va a ser el aborto libre. ¿Usted qué contesta No, eso? pero no tiene por qué, no hay ninguna lógica para decir tal cosa. No necesariamente. No necesariamente, porque además está basándose en hechos concretos. O sea, que una persona fue violada contra su voluntad, a veces brutalmente, y tiene que llevar el fruto de esa violación, cargarla 9 meses más. Ahora, entonces es una sanción absurda contra esta persona, evidentemente contra una la mujer. Pero hemos escuchado después convencerlo para que se ponga condón. No, pero más allá de, No, pero más allá de la ironía, yo sí he visto el caso de una mujer que fue violada. Esto ha salido el domingo pasado, una mujer que fue violada, finalmente peleó contra ella misma, finalmente tuvo a la criatura, y ahora es una madre que quiere mucho a su hija. Es decir, si hubiera tomado la decisión del aborto, no hubiera tenido esa posibilidad de ver si efectivamente se iban a Eso reconciliar. es una posibilidad, por eso es que la ley dice con consentimiento de la madre. Es una decisión. O sea, ¿quiénes somos nosotros, el Estado, quien fuera, para imponerle a la mujer esa decisión? Es una decisión que tiene que tomarla ella por las circunstancias. O sea, las circunstancias son terribles, evidentemente, pero la decisión es de ella y solo de ella. Y si decide tenerlo, y se decide embarazarse y tener el hijo, pues en buena hora, es su decisión. Y si no, también hay que protegerla, ¿verdad? Ese es el tema. Bueno, vamos a ver con conclusiones finales de quienes están, digamos, en contra de cualquier tipo de aborto frente a esta explicación que ha hecho el congresista. Adelante, Karina. Bueno, para el grupo de los que están en contra del aborto queda claro que el derecho del más débil es lo que prima, ¿no? En este caso del bebé que está en el vientre de la madre. En principio, una sociedad que no defiende al más débil, al más necesitado, el que atiende a aquel que precisa de mayor atención precisamente, entonces es una sociedad cuestionable en sus fundamentos. El decir que es lícito que en algunos casos aquellos que tienen mayor vulnerabilidad, siendo ya considerados humanos, se les puede eliminar, entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay muchos en la sociedad que pueden estar descalificados para ello, en primer lugar. En segundo lugar, nos basamos en que ciertamente es una vida. Es muy cuestionable decir que tiene menor calidad de vida o que tiene menos dignidad por el hecho de estar en el vientre de la madre que por el hecho de ya haber nacido. En todo caso, un niño de 2 años igual vive en su casa, en la casa que él no construyó, come de aquello que los padres
le dan, no de lo que él se está procurando por sí mismo, se viste de igual manera, no vive solo, no puede, está en una familia, tiene que crecer Muy y tiene bien, igual. está clara la posición. Y al otro lado, para concluir también, muy rápidamente, María Eugenia. Sí, Mónica, existió un caso de una mujer que fue obligada a dar a luz y amamantar a un hijo que tenía anencefalia, es decir, que no tenía cerebro.